caso tenemos al doctor Héctor Malaverry con el tema embarazo prolongado. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Vamos a ocuparnos en esta oportunidad de una complicación, digamos, del embarazo, en la que tenemos que manejar con mucho cuidado para establecer bien el diagnóstico. ¿Ya? Este estado de la gestación es sumamente delicada cuando corresponde el diagnóstico. Como vamos a ver, la mayoría de las veces es un diagnóstico erróneo por efecto de un mal cálculo de la última regla o por un mal dato que requiere la paciente. Más o menos un 10% de todos los embarazos nos presentan este escenario en obstetricia. Pero de los cuales, cuando nosotros hacemos un estudio bien concienzudo y una anamnesis bien detallada en la paciente, referirnos a las variaciones de los ciclos menstruales, este 10% va a bajar por lo menos a un 2 a 4%, en la cual corresponden a la incidencia verdadera del embarazo prolongado. Cuando esto es así, la mortalidad perinatal está bastante aumentada y tenemos que tener mucho cuidado para saber en qué momento interrumpimos con el embarazo. Entonces, vamos a un embarazo normal. Sabemos que debe terminar entre las 37 y las 42 semanas exactamente, ni un día más ni un día menos. Sabemos que el promedio son las 42 semanas, ¿no? Eso quiere decir que estamos aquí hablando 7 por 7, 21, 24, 29, 299 días más o menos, ¿no? A partir del primer día del último periodo menstrual. El embarazo post-término es un día después, 42 semanas un día, 37 semanas menos un día es pretérmino, 42 semanas un día es post-término. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el estudio del paciente y tenemos exactamente el dato de la última regla, es confiable, y si no es así, vamos a ver cómo evaluamos con una ecografía precoz a la paciente. Nosotros tenemos que internar a la paciente aproximadamente durante las 41 semanas de gestación. Bien, ¿cómo determinamos la edad gestacional? Ya sabemos, la regla de Neil, todos lo manejamos. La presencia de los movimientos fetales, las famosas pataditas que la paciente va a empezar a percibir entre las 16 y las 20 semanas. El incremento de la altura uterina. Sabemos que el útero es un órgano pélvico y durante la gestación, a partir de las 12 semanas, ya deja de ser pélvico para hacerse abdominal, que está más o menos al nivel de las crestas ilíacas. Y sabemos que en las 20 semanas está coincidiendo con la cicatriz umbilical y de ahí para adelante nosotros tenemos una tabla, nosotros manejamos en nuestra experiencia cómo debe ir cursando la altura uterina con el tiempo de gestación. Desde el punto de vista de la detección de los latidos fetales con el Doppler, nosotros sabemos que a partir de las 10 semanas ya podemos detectar con el Sonic K, con el Tobito, etcétera, de acuerdo a la marca que manejen ustedes, vamos a detectar sin ninguna dificultad los latidos fetales, solamente teniendo un poquito de paciencia, ¿ya? Pero esto no quiere decir, ustedes saben que latidos fetales cardíacos por ultrasonido, ya eso lo detectamos a partir de las 5 semanas de gestación. Entonces, cuando hacemos esta evaluación nosotros ultrasónica ya, es decir, con la ecografía del producto, nosotros vamos a ver que en el segundo trimestre un buen parámetro para medir con exactitud el tiempo de gestación es el diámetro biparietal, que con un error de 2 semanas, y en el segundo trimestre con un error de más o menos 3 semanas. Pero ese parámetro del diámetro biparietal, que casi todos ustedes están en condiciones de tomar una ecografía con este marcador ecográfico, no vamos a tener dificultad.
seguimos nosotros transmitiendo la idea de la necesidad de contar siempre con una ecografía precoz. Por eso el objeto de una evaluación de la primera consulta que venga la paciente cuando viene por amenorrea y nosotros hacemos la presunción diagnóstica de embarazo, cuanto más precoz es una ecografía que solicitemos, nos va a servir no solamente para diagnosticar el embarazo intraútero, sino nos va a tener una basal y a partir de eso vamos a poder ir calibrando el tiempo de embarazo que tiene la paciente. Etiología. La causa más frecuente de un embarazo prolongado es lo que decimos, error de la última regla. Y cuando verdaderamente ya purificamos esto, la causa es desconocida. No sabemos por qué el embarazo. Sin embargo, nosotros, durante la evaluación fetal, hay causas que nosotros podríamos considerar que, digamos, que son la verdadera etiología. Y ahí nosotros sabemos cómo participa el feto en cuanto al inicio del trabajo de parto. Sabemos la participación que tiene el hipotálamo del feto en el inicio del trabajo de parto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se establece ese eje hipotálamo-hipófisis y corteza suprarrenal del feto? De tal manera que cuando esto funciona bien, cuando ya un feto está maduro, se desencadena esto, empieza a secretarse este ciclo de hormonas que terminan desencadenando estrógenos y a la vez el mismo cortisol van a estimular al miometrio para desencadenar el trabajo de parto. Entonces, cuando esto no sucede, naturalmente que el inicio del trabajo de parto va a ser postergada y ahí viene una causa ya conocida de embarazo prolongado. También esta enzima placentaria, cuando está insuficiente, sabemos que tiene una decisión, una participación decisiva, digamos, en el inicio del trabajo de parto y su deficiencia va a postergar el inicio del trabajo de parto. En las pacientes primerizas, también ustedes sabrán, lo que ya están haciendo la práctica, han notado que no son muy exactas en la presentación de su trabajo de parto, tienen una tendencia a prolongar un poco más allá el inicio del trabajo de parto. Y finalmente, nosotros en las pacientes que tienen antecedentes de haber tenido postdatismo, de haber tenido embarazo prolongado, nosotros ya este es un factor de riesgo para tener este tipo de pacientes. ¿Cómo lo vamos a tener esto? Con una buena anamnesis. ¿Cuál es el significado clínico de un embarazo prolongado? La morbimortalidad perinatal aumenta, mayor incidencia, o sea, la presencia de meconio en estos recién nacidos de embarazo prolongado es ostensiblemente más alta, mayor incidencia de aspiración meconial, inducción por oxitocina, presencia de macrosomía fetal, que ustedes saben, el feto no para de crecer y el ritmo de crecimiento acelerado que va cogiendo el feto es precisamente después de las 38 semanas. O sea, eso no para mientras el feto está intraútero, siempre y cuando haya una buena perfusión útero-placentaria. Una distocia de hombro sabemos que definitivamente también tiene que ver con embarazo prolongado por este mismo hecho, la presencia de oligohidramnios. Nosotros cuando tenemos embarazo prolongado y hacemos la detección de oligohidramnios, definitivamente estamos comprobando de que se trata de un embarazo ya patológico y que tenemos que dar por término en este momento solamente por este diagnóstico de oligohidramnios. Ya ese feto está viviendo en estrés y ha llegado el momento de sacarlo. Anormalidades del latido fetales del bebé, más frecuentes, naturalmente, que nos está expresando situación de estrés fetal y naturalmente que esto va a aumentar las tasas de cesárea. Bien, en el manejo del embarazo prolongado, la meta es reducir el riesgo de un resultado adverso, incluyendo el óbito fetal. Por lo tanto,
cuando nosotros ya hacemos el diagnóstico, ya se ha hecho el descarte, digamos, de lo que es un postdatismo mal referido por la paciente, entonces nosotros tenemos que estar a la expectativa en qué momento debemos interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Porque se puede podemos pasar por la situación lamentable de presenciar un óbito fetal aún teniendo hospitalizada a la paciente. Se hace pues indispensable hacer el monitoreo antenatal para ver si tiene condiciones de inducción y dar por terminado por la vía natural del parto. Entonces, este monitoreo antenatal significa manejar los test no estresantes, el test estresante de contracción, el perfil biofísico y luego para nosotros pasar a la parte de la inducción y al manejo intraparto de estas pacientes. En cuanto a las pruebas no estresantes, ustedes saben que este es una prueba maestra, porque nos va a decir si esta prueba sale normal, o sea, con un score normal, ¿ya? Nosotros vamos a tener la seguridad de que el bebé no hay peligro de muerte por lo menos en una semana que sigue. O sea, este es el test maestro, el que nos va a dar las condiciones de seguridad para conducir este embarazo prolongado. Y nosotros, para hacer esta interpretación, por supuesto que tenemos que saber tomar todo lo que es un test no estresante. Como ustedes comprenden, tiene 5 parámetros y cada uno de esos 5 parámetros tiene que ser correctamente evaluada, y para eso tenemos entendido que todo lo que es cardiotopografía fetal, ustedes ya, dicho sea de paso, es parte del quehacer obstétrico, y tengo entendido yo que todos los que manejamos pacientes obstétricas estamos en condiciones de hacer el procedimiento y de interpretarlo. Por lo tanto, esto es el test, digamos, el gold estándar de todos los evaluadores de esta paciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, si aquí, digamos, este test no estresante sale no reactivo, nosotros tenemos que pasarle a hacer un test estresante de contracción. Y vamos a ver que una gran cantidad de estos pacientes que salen no reactivos aquí, no reactivos, una poca cantidad van a salir con un test estresante de contracción positivos, lo cual quiere decir que este test no reactivo, cuando es no reactivo, no necesariamente nos quiere decir que tenemos que intervenir a la paciente, y si aquí nos sale un test estresante de contracción positivo, esta paciente pasemos a tomarle un perfil biofísico. Si en el perfil biofísico sale un score bajo, esta paciente debemos determinar el parto, ya sea por inducción si tiene condiciones, un Bishop adecuado. De lo contrario, tenemos que hacer la interrupción por vía alta. Entonces, nosotros quedamos pues en condiciones de interpretar ahora el perfil biofísico. Este perfil biofísico, el de Manning, ustedes saben que también tiene 5 parámetros y tiene un score de 10. Cuando nosotros trabajamos con el no estresante, el score mayor va a ser 10. Pero recuerden ustedes que hay el perfil biofísico ecográfico que obvia el no estresante, o sea, es 8 sobre 8, el óptimo sería 8. Si nosotros vemos que le hacemos un perfil ecográfico a la paciente y nos sale 8 sobre 8 o 6 sobre 8, nos basta y podemos obviar la parte del NST en la paciente para no hacer la evaluación con 10. O sea, quiere decir que si el perfil biofísico ecográfico nos sale 8 sobre 8, esta paciente está en condiciones óptimas y no debemos de perturbarnos en tratar de terminar violentamente el embarazo por cesárea. También ustedes saben que nosotros con el uso del misoprostol podemos crear condiciones de maduración cervical para hacer una inducción bajo monitoreo
continuo de la paciente y tratar de provocar un parto vaginal. En la inducción del parto después de las 41 semanas ya podemos ir pensando en esto, siempre y cuando estemos en lo cierto del diagnóstico, y pues nosotros trataremos por todos los medios de hacer una inducción del parto. No se olviden que la vía vaginal siempre es la vía preferencial. Quienes trabajamos en hospitales así de alto riesgo estamos plenamente convencidos, lo que dicen los libros, lo que dicen las revistas, etcétera, que el parto vaginal es 1000 veces, es 2 veces menos, produce menos morbilidad en la paciente, en la parte materna, que la cesárea, y para el bebé también cuando las condiciones del parto han sido normales. Ejemplo, tenemos una paciente que vino ella con un cerclaje porque era abortadora habitual. Entonces la paciente a las 23 semanas estaba con las bolsas prácticamente en la vagina, y al tacto vaginal se tactaba el feto ahí, que ya venía varios días así la paciente, y no quería retirarse el cerclaje porque ya le habían dado esta idea, sino quien le había hecho el cerclaje decía que persista con eso, y ya tenía dilatación prácticamente, o sea, lo estaba cortando el cuello. Había la necesidad de romper el cerclaje para dejarle a que se expulse, explicando a la paciente. Y así fue, y se trataba de acelerar el parto. Cuando ella empezó a pedir a gritos, hágame cesárea por favor, como un regalo del Día de la Madre, decía ella, para ver si se logra esta criatura, no obstante que pesaba alrededor de 500 gramos, como usted, pero estaba latiendo bien. Imagínense ustedes, esas es las circunstancias reales en que vivimos a veces, que no necesitando una cesárea por indicación médica, pero por presión y decisión de la paciente, a veces tenemos que aceptarla. Entonces, ella lo interpretaba así, habida cuentas de que tenía su único hijo que vivía, había nacido con 800 gramos, ya a las 28 semanas. Entonces ella decía, si esto sucedió así, con este bebito puede pasar igual. Se hizo la cesárea, la criatura pasó a cuidados intensivos neonatales, y la paciente posteriormente al tercer día empieza a hacer fiebre alta. Se formó un absceso retrouterino, una complicación con fiebre de más de 30 días la paciente, al borde de la sepsis, etc., para que vean ustedes, por efecto de una cesárea, cómo se complicó el estado del postoperatorio, el puerperio de esta paciente. Entonces, por eso es que siempre lo que quiero transmitir con la vivencia de este caso es que prefiramos siempre la vía vaginal en la medida que podemos manejar el caso, que la situación es manejable de acuerdo al bicho. Bien, entonces nosotros, dicho de esta forma, constatamos y estamos ya en condiciones de tomar la decisión de interrumpir el embarazo por la alta mortalidad materna perinatal que se produce en estos casos. Simplemente para recordar los componentes del perfil biofísico que tenemos acá, ya esto ya todos ustedes lo saben, los 5 parámetros, y el otro también cómo se interpreta este perfil, los movimientos respiratorios que tienen por acá, los movimientos fetales, el tono fetal, etcétera, etcétera, que de acuerdo a una buena interpretación que hagamos esto, y por supuesto que ustedes saben el tiempo que conlleva hacer una ecografía para dar este perfil, estamos hablando de un mínimo de 20 a 30 minutos, no en un sitio donde estamos tomando ecografías de 20 ecografías en 4 horas, o sea, la paciente está haciendo cola, a veces se hace difícil contestar estos scores del perfil biofísico por la gran cantidad de pacientes que existen. El perfil biofísico igualmente, ahí tenemos para elegir cuándo hacer solamente el perfil biofísico ecográfico, y finalmente recordarles los parámetros del índice de Bishop, y de acuerdo a estas condiciones nosotros decidimos hacer un parto vaginal. En conclusión, el embarazo
prolongado no es una complicación frecuente que se presenta en la especialidad, alrededor del 10%, y cuando se hace el tamizaje de estas pacientes solamente estamos hablando de un 2 al 4%, y estas pacientes, una vez establecido el diagnóstico, pasan a ser el no estresante y el estresante, el perfil biofísico, y de acuerdo a esto decidimos interrumpir el embarazo por vía vaginal o por cesárea. Y ahí tienen ustedes una historia clínica de una paciente de 34 años, de ciclo regular de 28 días, según ingesta, primípara de 42 semanas, 2 días, estamos con un embarazo prolongado, feto encefálica con un ponderado de 3 kilos 800, un Bishop Dog, índice de líquido amniótico 43 milímetros. Ustedes saben, acá tiene un ILA que indica un oligohidramnio severo en esta paciente, y tenemos un Bishop 2 que no hay ninguna condición para someter a trabajo de parto a esta paciente, para inducirla, y tenemos que terminar por cesárea, interrumpir el embarazo y por un embarazo prolongado comprobado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el mensaje del embarazo prolongado.